Hola, mi nombre es Juan José Villa González, soy estudiante de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero. A continuación hablaré acerca de los axiomas de separación. Entonces, los axiomas de separación son propiedades que puede satisfacer un espacio topológico en función del grado en que distintos puntos o conjuntos cerrados pueden ser separados por medio de los conjuntos abiertos de una determinada topología. Existen eh, varios tipos de axiomas de separación, pero aquí hablaremos solamente de algunos. Entonces, empezaremos con T0 y lo definimos así. Sea X un espacio topológico, decimos que X es T0 si para cada par de puntos en X existe un abierto que tiene a uno de ellos pero no tiene al otro. Existe un abierto que cumple que este conjunto intersecta a U pero no está contenido. Esto quiere decir que hay un abierto que tiene a uno y no tiene al otro. Y aquí tenemos un dibujo. Hay dos puntos distintos y nosotros sabemos que hay un abierto que tiene a uno y que no tiene al otro y no sabemos cuál es. Veamos un ejemplo. Tenemos el conjunto de 0,1 con la topología que tiene el conjunto vacío al total y a 0. Y este es conocido como el espacio de Sierpinski. Entonces, tomemos dos puntos distintos que serían 0 y 1. Veamos que por definición tenemos que solo debemos encontrar un abierto que tenga a uno de los puntos y no tenga el otro. Y aquí tenemos un abierto, el unitario del 0, que tiene a uno de los puntos y no tiene el otro. Entonces este 0. Ahora definamos a T1. Entonces nos dice la definición. Sea X un espacio topológico, decimos que X es T1 si para cada par de puntos en X, con X distinto de Y, existe un abierto U de tal manera que X está en U y Y no está en U. Entonces, veamos cuál es la diferencia de T0 con T1. Veamos que en T0 no sabemos cuál escoger. Solo sabemos que hay un abierto que tiene a uno y no tiene al otro. Aquí hay un abierto que tiene a X, pero que no tiene a Y. Pero también podemos decir que hay un abierto que tiene a Y, pero que no tiene a X. Y aquí tenemos un dibujo. Si tuviéramos la pareja X, Y, hay uno que tiene a X, pero que no tiene a Y. Y de igual manera, si tuviéramos a la pareja YX, sería viceversa. Ahora definamos a T2. Entonces la definición nos dice, sea X un espacio topológico, decimos que X es T2 o Hausdorff si para cada par de puntos X y Y en X distintos existe U y V abiertos de X que cumplen que uno tiene a X y el otro tiene a Y. Además, la intersección de U con V es igual al conjunto vacío. Entonces aquí tenemos un dibujo. Nos dice que si entonces tenemos dos puntos, podemos escoger un abierto que tenga X y un abierto que tenga y que además no se intersecten. Y aquí tenemos un ejemplo, el de los naturales con la topología cofinita. Nos dice que esto es T1, pero no T2. Entonces, para esto primero tenemos que ver que sí es T1. Entonces, tomemos un A y un B que pertenezca a los naturales, con A distinto de B. Entonces debemos probar que hay un abierto que contiene a uno y no contiene al otro, o viceversa. Entonces definamos los abiertos U sub A, que es igual a los naturales, menos B, y a U sub B, que es igual a los naturales, menos A. Aquí en U sub A, veamos que U sub A es un abierto, ya que su complemento es finito, su complemento es unitario de B. Y U sub B, veamos que A está en U sub A y que B no está en U sub A. Y de igual manera, veamos que B está en U sub B y A no está en U sub B.
que es lo que tenemos aquí. Entonces, ya tenemos un abierto que tiene A y no tiene AB, y un abierto que tiene AB y no tiene A. Entonces el espacio es T1. Ahora para T2, veamos. Observemos que si U y V son abiertos no vacíos, entonces la intersección de U con V es distinto al vacío. Es decir, si tomamos dos abiertos de la topología cofinita no vacíos, entonces a fuerza se tienen que intersectar. Pero para que sea T2 necesitamos dos abiertos no vacíos, porque uno va a tener un punto y el otro punto, distintos. Entonces, ahora tomemos a U y V abiertos no vacíos, y U como es abierto, entonces igual a los naturales menos una cantidad finita de puntos. Y V que es abierto no vacío es igual a los naturales menos una cantidad finita de puntos, de V sub 1 hasta V sub R. Ahora veamos su intersección. Esto no es otra cosa más que lo que tenemos aquí de U intersección con V, que es lo que está aquí. Ahora, por las leyes de Morgan, que dice que la intersección de los complementos es el complemento de la unión, y esto es no vacío porque aquí tenemos una cantidad finita de puntos, y como dijimos, este espacio tiene una cantidad infinita de puntos. Así entonces tenemos que los naturales con la topología cofinita es T1, pero no T2. Entonces ahora veamos los teoremas de equivalencia de estos que acabamos de ver. Veamos el primer teorema de equivalencia con T0. Entonces el teorema nos dice: si X un espacio topológico es un espacio T0, si y solo si para todo X y Y que pertenezca a X con X distinto de Y, se tiene que la cerradura unitaria de X es distinta a la cerradura unitaria de Y. Y a continuación tenemos la demostración. Entonces primero haremos la ida. Tomemos a X y Y que pertenezca a X con X distinto de Y. Ahora, como el espacio es T0, sabemos que existe un abierto de tal manera que cumple que tiene a uno de los puntos, pero no tiene al otro. Entonces veamos un caso. Supongamos que X pertenece a U, que X está en U, entonces Y no está en U. Debemos probar que estas cerraduras no son iguales. Veamos que X está en el unitario de X y esto siempre está contenido en la cerradura. Y veamos también que X no está en la cerradura de Y. No está porque aquí hay un abierto que tiene a X y que no le pega a Y, ¿sí? Y no pertenece a U. Por lo tanto, entonces la cerradura de X es distinta a la cerradura de Y, porque hay un punto en la cerradura del unitario de X que no está en la cerradura del unitario de Y. Ahora hagamos el regreso. Entonces tenemos por hipótesis que para toda X y Y que pertenezca a X con X distinto de Y, la cerradura unitaria de X es distinta a la cerradura unitaria de Y. Entonces por demostrar que X es T0. Entonces tomemos dos puntos X y Y que pertenezcan a X, tales que X es distinto de Y. Entonces por hipótesis tenemos que la cerradura de X es distinta a la cerradura de Y. ¿Sí? Ahora, recordemos que dos conjuntos son distintos si y solo si uno no está contenido en el otro y viceversa. Entonces, veamos un caso. Supongamos que la cerradura de X no está contenida en la cerradura de Y. Si esto pasa, esto significa entonces que existe un punto P en la cerradura del unitario de X que no está en la cerradura del unitario de Y. Veamos,
Si P no está ahí, entonces existe un abierto de tal manera que P está en U. Y U intersección el unitario de Y es el vacío. Ahora entonces veamos. Si P está en la cerradura de X, entonces todo abierto que tenga P tiene que pegarle al conjunto de aquí arriba. Entonces veamos, este es un conjunto, tiene a P, entonces U le tiene que pegar al conjunto X unitario. Así entonces ya encontramos un abierto que tiene el punto X y no tiene el punto Y. Por lo tanto, entonces este es 0. Ahora veamos el siguiente teorema, que es para T1. Entonces dice el teorema, sea X un espacio topológico, entonces las siguientes son equivalentes. Número 1, X es T1. Número 2, para todo X que pertenezca a X, el unitario de X es un subconjunto cerrado de X. Número 3, para todo A que está contenido en X, A se puede escribir como la intersección de todos los abiertos que lo contienen. Y a continuación tenemos la demostración. Primero veamos que 1 implica 2. Entonces, por demostrar que los unitarios son cerrados, entonces sea X que pertenezca a X, y para probar que los unitarios son cerrados, hay que probar que su complemento es abierto. Entonces tomemos un P que pertenezca a X menos el conjunto unitario de X en el complemento del unitario de X para ver que este conjunto es abierto. ¿Sí? Entonces, para ver que este conjunto es abierto, debemos ver que el punto arbitrario es interior a este conjunto. Entonces, por 1, existe U abierto, tal que P pertenece a U y X no está en U. ¿Sí? Que P está en U y X no está en U. Esto lo podemos ver como si U está contenido en X menos el unitario de X. Entonces, observemos que P está en este abierto y esto se queda contenido en X menos X. Así entonces, por lo tanto, P es un punto interior de X menos el unitario de X y por lo tanto X menos el unitario de X es abierto y por lo tanto el unitario de X es cerrado. Ahora veamos que 2 implica 3. Entonces, veamos que aquí todos los conjuntos aquí adentro, bueno, aquí hay dos contenciones. Para ver la primera contención que sí es clara, veamos que todos los conjuntos de aquí adentro, todos los que están aquí adentro, contienen a A. Esto significa que A está metido en cada uno de ellos. Entonces está metido en la intersección. Es por eso que esa contención es clara. Veamos la siguiente contención. Entonces esto lo haremos por complementos. Entonces tomemos un punto P que no esté en A. Y por 2 sabemos que A es abierto. Entonces A está contenido en el complemento del unitario de P. Por 2 sabemos que este es un abierto y entonces A está contenido en este conjunto. ¿Sí? Entonces, a ver, por 2 sabemos que este de aquí es un conjunto, este es un abierto y entonces A está contenido en este conjunto y claramente P no está en X menos P. Entonces tenemos un abierto que contiene A. Por lo tanto, P no está en la intersección de todos los abiertos que contienen A. Por lo tanto, X menos A está contenido en X menos la intersección de todos los abiertos que contienen a A. Entonces, A contiene a la intersección de todos los abiertos, tal que A está contenido en U.
Ahora veamos que 3 implica 1. Entonces tenemos que demostrar que es T1. Entonces, tomemos a X y Y que pertenezcan a X con X distinto de Y. Por 3, sabemos que el unitario de X es igual a la intersección de todos los abiertos, tal que el unitario de X está contenido en U. Otra forma de escribir este conjunto es la intersección de todos los abiertos, tal que X está en U. Entonces, sabemos que esto solo es el unitario de X y Y no es igual a X. Entonces, por lo tanto, Y no está en X porque son dos puntos distintos, lo cual esta es la intersección de todos los abiertos tal que X está en U. Por lo tanto, existe un abierto tal que X está en U y Y no está en U. Así entonces encontramos un abierto que tiene uno de los puntos y no tiene al otro. Y esto es la definición de T1. Y así demostramos el teorema de T1. Ahora veamos el siguiente teorema, que es el de T2. Entonces, el teorema para T2 nos dice que sea X un espacio topológico, entonces las siguientes son equivalentes. X pertenece a T2. El número 2 nos dice que para cada par de puntos en X distintos, podemos encontrar un abierto que cumple que uno de los puntos está ahí y el otro no está en la cerradura. El número 3. Para todo X en X, el unitario de X se puede escribir como la intersección de las cerraduras de los abiertos que contienen a X. Y número 4. La diagonal es un subconjunto cerrado del producto X cruz X. Entonces, para demostrar que 1 implica 2, sea un X y Y que pertenezcan a X con X distinto de Y. Ahora, como el espacio es T2 por 1, sabemos que existen U y un V abiertos que cumplen que X está en U, Y está en V y la intersección de U con V es el conjunto vacío. Ahora, notemos que X pertenece a U y Y no está en la cerradura de U. Esto porque tenemos un abierto Y que pertenece a V y V que tiene a y que este no le pega a la intersección de U con V, que es el conjunto vacío. Entonces esta es la definición de cerradura, que todo abierto que tenga V tendrá que pegarle a U, pero no tenemos eso, entonces no está en la cerradura. Ahora veamos que 2 implica 3. De igual manera, la primera contención es clara porque veamos que esta contención es clara ya que todos los puntos aquí ahora veamos que 2 implica 3. Entonces tenemos dos contenciones. Veamos que la primera contención es clara ya que todos los de aquí, los que están aquí en esta parte, tienen a X. X está en U. Recordemos que U siempre está contenido en la cerradura. Entonces todos estos puntos tienen a X y entonces este conjunto estará contenido en la intersección. Ahora veamos la siguiente contención, que tenemos que demostrar que esto es igual a X. Entonces tomemos un punto Y que no pertenezca al conjunto unitario de X con Y distinto de X. Entonces por 2 existe un U abierto tal que X está en U y Y no está en la cerradura. Entonces existe un abierto que tiene a X y que su cerradura no tiene a Y. Eso quiere decir que entonces que por lo tanto entonces Y no está en la intersección de la cerradura de U, tal que V es abierto y X está en U. Entonces por lo tanto el complemento de X está contenido en la intersección de la cerradura de U, tal que U es abierto y X está en U. Por lo tanto el unitario de X
contiene a la intersección de todas las cerraduras, tal que U es abierto y X está en U. Ahora veamos que 3 implica 4. Entonces aquí es por demostrar que la diagonal es cerrado. Entonces, para probar que la diagonal es un subconjunto cerrado, vamos a tomar el complemento y ver que es un conjunto abierto. Entonces, tomemos un punto en el complemento, sea un punto P, Q, un punto que esté en el producto y no esté en la diagonal. Esto nos dice que P es distinto de Q. Entonces, sabemos por 3 que el conjunto unitario de P es igual a la intersección de todos los U cerrados, de todas las U cerraduras, tal que U es abierto y P está en U. Entonces, como P es distinto de Q, entonces Q no está en este conjunto. Q no está en la intersección de las U cerraduras, tal que V es abierto y P está en U, ya que son distintos. Eso nos dice que existe un abierto de tal manera que P en ese abierto, de tal manera que P está en ese abierto y que está en la cerradura. Entonces definamos a V como que es igual al complemento de U cerradura, el cual es un abierto en X. Ahora entonces observemos que el punto P, Q está en U cruz B, ya que Q no está en la cerradura. Entonces P pertenece a U y Q pertenece a V. Esto se queda contenido en el complemento de la diagonal. Esto es cierto, ya que si existiera un punto, por ejemplo, R, S, entonces tendríamos que R es igual a S y que R está en U. Entonces este punto tendría que estar en U. Y como R es S, entonces también estaría en V. Y recordemos que esto por definición es que U intersección con X excepto la cerradura de U. Pero U está siempre contenido en la cerradura. Entonces esto da el conjunto vacío. Y esto nos da una contradicción. Entonces no hay puntos en esta intersección. Entonces esto nos dice que V está contenido en el producto menos la diagonal. Aquí construimos un abierto. Aquí construimos un abierto que tiene al punto y se queda en el complemento de la diagonal. Este es abierto porque es el producto de dos abiertos. En particular es un básico del producto que tiene el punto P, Q y se queda en el complemento de la diagonal. Entonces el complemento de la diagonal es abierto y por lo tanto la diagonal es cerrada. Ahora veamos que 4 implica 1. Entonces, por demostrar que el espacio es T2, tomemos a un X y Y que pertenezcan a X, como X distinto de Y. Observemos que X, el punto X y Y, es un punto del producto y no está en la diagonal, ya que X es distinto de Y. Entonces, por 4, este conjunto es un abierto. Este conjunto es un abierto. El X cruz X. Este conjunto es un abierto en el producto. Entonces, como es un abierto en el producto, podemos meter un básico del producto entre el punto X, Y y este conjunto. ¿Sí? Podemos meter un básico aquí entre X, Y este conjunto. Pero recordemos que los básicos del producto son productos en cada una de las coordenadas. Entonces, es decir, U y V abiertos en X, tal que X, Y, está en el básico y esto se queda dentro del que sabemos que es abierto. Entonces tenemos dos abiertos. Observemos que X pertenece a U
y Y pertenece a V, porque el punto está en el producto de U cruz V. Ahora, si hubiera un punto en la intersección de U con V, entonces el punto P, P sería un punto que estaría en U cruz V, donde la primera coordenada estaría en U y la segunda en V, y además también estaría en la diagonal. Pero eso no es verdad, ya que estamos diciendo que U cruz V está contenida en el complemento de la diagonal. Así que esto es una contradicción, ya que esto es el vacío. Así entonces, por lo tanto, la intersección de U con V es igual al conjunto vacío. Así entonces encontramos dos abiertos, uno que tiene a X y uno que tiene a Y. Uno que aquí, uno que tiene a X y uno que tiene a Y, cuya intersección es vacía, por lo tanto el espacio es T2. Y aquí terminaría la demostración del teorema para T2. Y esos serían algunos teoremas y algunos axiomas de separación. Y se pueden investigar un poquito más de los que hay. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.